Muchísimas gracias, senador presidente. Con su venia, compañeras y compañeros senadores. La propuesta de reforma que expongo el día de hoy se relaciona con 10 artículos constitucionales para consolidar una nueva relación con nuestros hermanos habitantes de los pueblos originarios. Se encuentra fundamentada en 5 ejes fundamentales. En el eje de los derechos humanos y sus garantías, proponemos reformas al artículo 2 para dejar en claro que los sujetos de derecho, basamento de la nación mexicana, no son los indios, sino los habitantes indígenas y sus pueblos originarios. Que los recursos naturales localizados en los territorios originarios son del Estado mexicano en régimen de copropiedad con los pueblos indígenas. Enlista la iniciativa al menos 65 pueblos originarios, primeros ocupantes de lo que actualmente son los Estados Unidos mexicanos, de forma enunciativa, mas no limitativa. Se reforma también el artículo 25 para obligar al Estado mexicano sobre el logro del desarrollo de los pueblos originarios. Se hacen adiciones al artículo 27 para establecer que la ley protegerá la integridad de los pueblos originarios, así como sus recursos naturales, además de establecerse la obligación de la respectiva compensación por el aprovechamiento de los mismos y dejando sin efecto aquel que se realice sin su consentimiento libre, previo e informado. En el eje que en la iniciativa se denomina de los mexicanos, se adiciona un tercer inciso al artículo 30 para reconocer y sumar a los integrantes de los pueblos originarios y sus comunidades el carácter de mexicanos indígenas. En el artículo 31 proponemos exceptuar a los integrantes de los pueblos originarios del pago de impuestos directos de cualquier tipo, con exclusión de sus corporaciones con fines de lucro. En el eje de soberanía nacional y la forma de gobierno, se propone reformas al artículo 40 para reconocer la composición de la República Mexicana, también por municipios libres y pueblos originarios. Se explica en el artículo 41 que el pueblo mexicano ejerce su soberanía también por los municipios y por los pueblos originarios. En el llamado eje del Poder Judicial, en nuestra iniciativa insertamos una adición final al tercer párrafo del artículo 102 con el objetivo de que el Ministerio Público Federal, a través del Procurador General de la República, persiga los delitos de personas físicas o morales relacionados con falsas representaciones, liderazgos y aprovechamiento de los pueblos indígenas. Se reforma también el artículo 105 para encomendarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conocer las controversias relacionadas con los pueblos originarios. En nuestra iniciativa, en el eje llamado de los estados de la Federación y Distrito Federal, se establece en el artículo 115 una propuesta para que los estados que se reconoce tienen como base, al igual que la Federación, también se reconozca a los pueblos originarios al tiempo de reconocerles, repito, obligatoriamente al menos 2 concejales en los ayuntamientos con pueblos originarios que serían de cada sexo, con el objeto añadido que desde la base de nuestro sistema federal se impriman 2 transversalidades a las entidades federativas y por ende a la República, la de los derechos y cultura de los pueblos originarios, así como de género. Las reformas planteadas en esta iniciativa, desde nuestro punto de vista, son indispensables para actualizar nuestro marco normativo a la nueva realidad de México del siglo XXI y de inicios de la transición propia de la segunda década del tercer milenio. A dicha actualización, desde nuestro punto de vista, le es intrínseca esta serie de reformas que le imprimen la transversalidad de los derechos y cultura de los pueblos originarios asentados en las comunidades ancestrales, al tiempo de hacerlo también con la equidad de género.
Quiero compartirles que de acuerdo con datos del Coneval y la encuesta sobre el ingreso y gasto del 2010, mientras que el promedio nacional de pobreza extrema y moderada es del 46%, en las comunidades y los pueblos originarios es de 80%, es decir, casi el doble. Con 8 de cada 10 habitantes indígenas, el Estado mexicano multiplica exponencialmente no solo su deuda histórica, sino la injusticia al no garantizarle sus derechos constitucionales a esta franja fundacional de lo que ahora es México. Con datos del Coneval, compañeras y compañeros senadores, 80% de los integrantes de nuestros pueblos originarios están por debajo de la línea de bienestar. 8 de cada 10 no tienen acceso a la seguridad social. La mitad de su población no cuenta con servicios básicos en sus depauperadas viviendas y 40 de cada 100 tienen carencia en materia alimentaria. Hay que decirlo, el Estado mexicano ha hecho de nuestra república un país de desplazados del desarrollo y en afectación directa de sus habitantes indígenas. El Estado mexicano no solo ha sido omiso, sino invisible para los primeros ocupantes de lo que hoy es México y sobre los que retóricamente dice descansar sus orígenes. La política hacia los pueblos originarios ha sido de paliativos, porque tal y como se contempla en las mismas propuestas que los integrantes de nuestras comunidades indígenas han hecho hasta la saciedad, y que, por ejemplo, retoman en buena medida los acuerdos de San Andrés Larraízar. Poco, hay que decirlo, poco se ha avanzado realmente de lo estipulado en dichos acuerdos, que pugnaban sobre todo por 7 puntos capitales. Por ejemplo, hay que decir que no se ha reconocido hasta hoy en el artículo 40 constitucional a los pueblos originarios como un orden más de gobierno, aun cuando el artículo 2 de nuestra Carta Magna les da intrínsecamente tal estatus, con lo que debieran compartir con el municipio libre y donde existieren la condición de ser base de la división territorial, política y administrativa de la Federación y sus estados, como debiera prescribirlo el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La autodeterminación de los pueblos originarios como sujeto colectivo, sin mayor confusión, y como lo establece cualquier derecho que se precie de ser medianamente democrático, no se presta a ambajes. Al ser el término pueblo lo que simple y llanamente es, y en función de los elementos que lo integran, población, territorio, normas, cultura, lengua, usos, costumbres, tradiciones, identidad histórica. Dicha concepción generalizada de pueblo va necesariamente de la mano con un derecho fundamental, la autoidentificación, y esta solo es posible en el ámbito territorial, es decir, ligado a la propiedad de la tierra. Esto implica derecho al territorio y a la autodeterminación dentro de este espacio vital, donde también es intrínseca la soberanía permanente a los pueblos originarios sobre los recursos naturales localizados en sus demarcaciones, así como el principio de consulta para su aprovechamiento siempre sustentable de los mismos, dejando sin efecto aquel que se realice sin su consentimiento libre, previo e informado, según lo prescribe incluso la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Senador presidente, compañeras y compañeros, es momento de que los grupos parlamentarios de este honorable Congreso de la Unión y el Ejecutivo unamos propósitos superiores para hacer una reforma profunda y sensible que reconozca, promueva y se enorgullezca de nuestras civilizaciones antiguas, localizadas en lo que Bonfil Batalla denominó nuestro México profundo. Es cuanto, señor presidente.